Bueno, lo mismo que había dicho recién, en términos de cálculo, hoy lo que vamos a ver un poco es, bueno, lo que es la derivada de una función, un repaso rápido del cociente incremental, eh, ecuación de la recta tangente, bueno, la relación que tiene la recta tangente y la derivada, vamos a ver la idea de derivabilidad y algunas reglas de derivación, incluida dentro de esas reglas y propiedades la regla de la cadena. Después, bueno, las clases que sigan, seguramente lo que falta más que nada en cálculo es, una vez que, o sea, hoy vamos a ver esto porque vamos a instaurar las bases de todo lo que es la derivada. eh, y bueno, después lo que quedaría ver es la relación que hay entre, bueno, el signo de las pendientes de la recta tangente, o por así decirlo, la derivada con el crecimiento y el crecimiento de la función, máximos, mínimos, y la derivada en sí, primera derivada y segunda derivada aplicada al estudio de una función. Y bueno, después ya cerraríamos con el estudio completo de una función. Obviamente en el medio entrará la propiedad esta del L'Hopital también, digo, pero bueno, ya cerraríamos con el estudio completo de una función aplicando ya derivadas también. Y bueno, después quedaría como último tema el tema de integrales. Eh, Así que nada, lo que es la diferencia de geometría, el tema de cálculo es un poco, quedan un poco menos, por así decirlo, de tema, así que yo calculo que en dos clases, o sea, hoy y la clase que viene seguramente ya veamos esto de la relación entre el signo de la pendiente, crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo seguramente también lo veamos próxima clase, y la regla del L'Hopital, alguna reglita más, para luego la otra clase directamente hacer un estudio completo de función, hacer, no sé, 2 o 3 ejercicios de estudio completo de función. Así ya se cierra toda esta primera parte y lo único que quedaría es ver la parte de integrales, ¿sí? Lo que es Dularis, ¿no? Vamos a arrancar hoy entonces con, como dijimos, el tema de derivadas. Ya las clases anteriores habíamos visto, bueno, la idea de lo que es un límite, indeterminaciones, la idea de continuidad de una función. Vimos algunos teoremas relacionados con el teorema Bolzano, el valor intermedio. Bueno, hoy ya vemos la segunda parte, por así decirlo, de la materia, que es la parte de derivadas. Y de todas maneras, cuando al final de todo hagamos ejercicios de integradores o tipo modelos de finales, una cosa así, lo mismo. Si en el medio de un ejercicio resulta o surge algo que quizás lo pasé por alto o no lo vimos en profundidad y hay dudas sobre eso, haré un pequeño paréntesis en el medio del ejercicio y explicaré bien esa parte. Así se sigue avanzando y podemos completar todos los huecos que puedan haber quedado. Bien. Bueno, a ver, la idea derivada obviamente está asociada al cambio, ¿sí? No, no voy a entrar mucho en detalle con eso, digamos, porque tampoco, digamos, sirve o viene al caso a la idea de resolver un ejercicio tipo final o parcial. Pero bueno, está asociado a esto, al cambio, digamos, no sé, yo puedo tener cualquier función, entonces uno, digamos, en la variable independiente tiene, o sea, vamos a poner un x, que sería x1, entonces digo, depende de lo que me represente esta función, pero digo, de x0 a x1, un cambio, ¿sí? Hay un cambio en la variable, en los resultados, ¿sí? Entonces, bueno, ese cambio, digamos, conocido como un delta x, eh, justamente esa razón de cambio, eso que me cambió la variable, bueno, está directamente relacionado con las derivadas. Por ende, cuando uno analiza las razones de cambio, obviamente esto tiene su imagen, ¿no? Entonces, digo, las imágenes de cada uno de estos puntos, vamos a poner f de x1, f de x sub 0, bueno, obviamente acá también hay un cambio, posiblemente, a veces no, quizás, en el caso de una constante, digamos, no hay cambio, pero bueno, esto está relacionado, digamos, esto sería como un delta i, entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, calculo la pendiente de una recta, digo, también se usa esto, ¿no? Esto del cambio que hay en la pendiente justamente me habla de eso, del cambio o la velocidad con la que está creciendo mi función. Pero bueno, sin entrar mucho en detalles,
uno termina diciendo que la derivada de una función vamos a poner una función igual a f de x en un punto, en un determinado punto, en el punto x igual a x sub 0, la indicamos como f con una tilde en el x sub 0, digamos, la derivada en ese punto. Y corresponde a lo siguiente. Voy a decir que la derivada en un punto responde al siguiente límite. Un límite con un delta x tendiendo a 0 de la función evaluada en x0 más delta x. Ahora vamos a explicar rápidamente cada una de esas cosas. Menos esto sobre el delta x. Y lo podemos sintetizar esto en delta f sobre delta x. Bien. ¿Quién es delta f? Bueno, delta f me representa el incremento de la función al pasar la variable independiente de x sub 0 a x sub 0 más delta x. Ahora lo voy a explicar. Y el delta x me representa el incremento de la variable independiente directamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a cambiar esto. Lo voy a dibujar de nuevo. Pero le voy a poner los valores que utilicé ahora. Las letras que utilicé ahora. Para que lo voy a hacer con otro color. Bien. Tengo cualquier función. Entonces voy a tener un x sub 0. Y supongamos, esto obviamente se habla de límite porque como estoy viendo la derivada en un punto, es decir, bueno, a ver, me acerco, vamos a hacerlo exagerado para que se note. Pero digo, acá me estoy moviendo un delta x. Un pequeño incremento, se incrementa la variable independiente. Obviamente esto me va a traer aparejado un incremento en la función. Entonces, justamente esto es lo que me representa, bueno, la derivada en este caso, como digo, la derivada está relacionada al incremento, a un cambio, a una razón de cambio. Bueno, este límite justamente lo que me dice es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué incremento, por así decirlo, hay en ese punto cuando yo me acerco a ese punto? O sea, entre este punto y su incremento, pero cuando ese incremento es chiquito, digamos. O sea, la idea es ir viendo, bueno, ¿qué pasa cada vez que ese incremento es más chiquito, más chiquito? ¿Qué pasa con ese cambio en mi función? O sea, ¿qué pasa con la función en ese incremento? Entonces, bueno, lo de arriba justamente representa el incremento de la función o de las imágenes de la función, digamos, al pasar justamente la variable de x, la variable independiente de x sub 0 a ese x sub 0 más delta x. O sea, este puntito de acá sería x sub 0 más delta x. Le estoy sumando ese incremento que hubo. Y bueno, directamente el delta X me muestra cuál es ese incremento. O sea, si yo una forma de decir exageradamente, x0 es 4 y el delta X, o mejor dicho, el x0 más delta X es 8, bueno, es obvio que ese delta X, ese incremento que hubo es de 4, ¿sí? Porque pasó de 4 a 8. Bueno, esa es la idea a nivel general, pero bueno, uno acá aplica el límite porque la idea es ver qué le está pasando a la función en un determinado punto cuando ese pequeño incremento es casi nulo, digamos, ¿sí? Entonces uno analiza ese el punto a punto, por así decirlo. Entonces, eh, después lo que uno ve directamente, entonces, ¿qué? Una función derivada, o sea, esto es a nivel de un punto, ¿no? Entonces yo acá analizo qué pasa en un punto. Pero si ahora yo esto lo generalizo y ya hablo de una función derivada a nivel general, ya no me refiero a un punto en particular. Bueno, básicamente es lo mismo, lo único que hago es cambiar el x sub 0 por x.
O sea, ahora el punto ese que yo lo determinaba, que era x sub 0, ahora lo llamo con la variable x y en esa x yo digo, bueno, ahí voy a meter cualquier punto de mi función. Entonces, si yo lo calculo a nivel general, me va a servir para calcular después en cualquier punto. O sea, me va a hablar sobre esa razón de cambio, digamos, me lo va a hablar a nivel general. Entonces yo después, reemplazando en X el punto donde a mí me interesa verlo, automáticamente ya me ahorro de cada vez que quiera hacer en un punto, tengo que hacer todo el mismo procedimiento para cada punto. Entonces, cuando yo hago este pequeño cambio, la derivada de una función pasa a ser el mismo límite, obviamente, pero ahora en vez de x sub 0 ya es la variable x. Entonces, el valor este ya después lo voy a elegir yo, digamos, voy a ir dándole valores y eso me va a ir determinando las derivadas, o sea, las funciones derivadas. ¿Sí? Bien. Ahora bien, una función está también, no voy a entrar en detalle ahora de demostrar y todo eso, pero cuando yo tengo una función, entonces supongamos que acá tengo un x sub 0 y acá tengo un punto, y supongamos que acá tengo, no sé, vamos a, eh, vamos a llamarlo x1 para generalizar un poco y usar ahí directamente. Entonces tengo estos dos puntos. Bueno, yo acá puedo trazar una recta secante a estos dos puntos. Entonces, si yo puedo, también aplicando derivadas, digo, veo esto, qué cambio está viendo acá de x0 a x1, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá tengo esta recta que es secante que pasa por estos dos puntos. ¿Qué pasa si yo, como estoy hablando de derivadas y estoy hablando de este delta x, de que ese incremento es muy casi nulo? Entonces digo, bueno, empiezo a achicarlo. Entonces digo, bueno, ahora me acerco acá, o sea, mi x1 ahora lo pongo acá. Entonces me va a dar este punto, entonces me va a dar, no sé, esta otra recta. Y lo empiezo a achicar. Y lo empiezo a achicar, 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 justamente hasta que ese delta, hasta que ese incremento sea casi cero, hasta que casi que lo junto acá al x1 y me termina pasando que justo en ese punto, vamos a suponer que esta es la recta tangente a ese punto, entonces lo que me termina pasando es que cuando ocurre esto, el X, la recta secante, por así decirlo, que pasa por x0 y x1, digamos. Cuando x1 y x0 están casi cerquita, digamos, cuando este delta x me tiende a cero, la recta secante es casi igual a la recta tangente en ese punto. Entonces, lo que uno termina deduciendo de acá y termina sintetizando es que la derivada de una función en un determinado punto es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto, en x sub 0. Entonces, uno relaciona, y esto es como la relación fundamental, que después me va a servir justamente ahora para la recta tangente, que es lo que vamos a ver. Entonces, básicamente entonces yo ahora puedo sintetizar esto en decir que ¿qué sería la derivada entonces? Bueno, la derivada de una función me habla obviamente del crecimiento en el sentido de estos cambios, pero directamente la relaciono con las pendientes de la recta tangente. Entonces, si yo tengo, por eso después vamos a ver cómo se relaciona con una función eso. Digamos, entonces yo tengo acá esta recta tangente, está acá, entonces justamente en estos puntos particulares, bueno, justamente las pendientes de las rectas tangentes que están pasando en esos puntos va a ser igual a la derivada en ese punto. ¿Sí? O sea que yo derivo la función y analizo qué está pasando con la razón de cambio, con el cambio que está pasando en este punto en términos de mi función. Bueno, justamente ese cambio, esa velocidad de cambio, eh, me habla de esto, de la recta tangente, porque como yo dije, como dije al principio, cuando yo tengo una recta, ¿cómo calculo yo la pendiente? Bueno, la pendiente yo también agarraba quizás dos puntos, x sub 0, x1, esto me devolvió obviamente las imágenes, f de x sub 1 y f de x sub 0,
Y bueno, hacía este cambio de acá, dividido este cambio de acá, o sea, este delta i, por así decirlo, dividido el delta x, me daba la pendiente. Y la pendiente, además de que el signo de la pendiente en una recta me hablaba de si crecía o decrecía, también el número, o sea, el número que me da la pendiente me habla si crece más rápido o más lento. O sea, una recta que tiene esta inclinación y una recta que tiene esta inclinación, obviamente esta está creciendo más rápido, o sea, crece más rápido que esta. Entonces, la pendiente me habla de eso, de ese crecimiento, de ese cambio que hay de un punto a otro en mi función. Bueno, esa misma idea la relacionamos ahora con la derivada, porque justamente la derivada dijimos que viene esto de ver la razón de cambio, o sea, ese cambio que hay de un punto a otro. Por eso está relacionado directamente con las pendientes de la recta tangente, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando yo analizo, como en este punto, cuando el delta x tiende a cero, la tangente se parece a la secante de esos dos puntos que yo estoy analizando muy cerquita, al ver la tangente y principalmente la pendiente, me habla de esto, de bueno, cuán rápido está creciendo mi recta tangente. Bueno, si me da un número primero positivo, me quiere decir que está creciendo, y si encima es un número, por ejemplo, grande, bueno, está creciendo más que otro número más chico, por ejemplo. Entonces, eso me muestra, bueno, como está acompañada y relacionada con mi función, con la curva, me va a hablar también del crecimiento de esa curva. ¿Sí? Entonces, por eso están estrechamente relacionadas. Y bueno, la relación es esta principalmente. La derivada en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Esto siempre es importante. Entonces, de acá podemos partir entonces a decir, bueno, ¿cómo calculo yo la recta tangente relacionándola con la derivada? Entonces, vamos a partir de algo que ya conocemos, que es, digo, la recta, ¿no? O sea, yo tengo una recta y igual a mx, o sea, y igual a mx más b. Y yo ahora digo, bueno, pero a ver, una de las cosas que yo puedo calcular esto acá es esto. Yo la pendiente dijimos que la puedo calcular como y menos y0 sobre x menos x0. Es esto que habíamos visto recién de, bueno, digamos, tengo estos dos puntos. Entonces acá es delta y, acá es delta x. Entonces delta y sobre delta x me da justamente la pendiente de esta recta. Bueno, pero delta y es justamente es el i mayor, o sea, i final menos i inicial. El i mayor sería acá arriba y el i inicial acá. Bien, yo acá puedo poner i1 menos i0, x1 menos x0, pero ponemos las variables porque entonces uno dice, bueno, yo parto de acá del x0, o sea, yo parto del x0. Esta es mi recta. Este es mi punto principal, el que yo defino, x0 y 0. Y después, la pendiente de esta recta, para cualquier punto que yo agarre me sirve. O sea, si yo agarro este punto o agarro este punto, digo, cuando calcule la pendiente es la misma, porque la pendiente de la recta es la misma. O sea, si estoy hablando de la misma recta, tiene una misma pendiente. No es que en una parte tiene una pendiente y en otra tiene otra. Entonces, cualquier punto que yo quiera agarrar de acá, cuando haga el cálculo de la pendiente, me va a dar lo mismo. Entonces, como puedo agarrar cualquier punto, le puedo poner y. Perdón, acá x. Y ese x obviamente me va a dar un determinado i. Entonces lo llamo como i. Entonces digo i final menos i inicial, o sea, i menos i0. Y acá lo mismo x menos x0. Bueno, así calculo la pendiente. Si yo despejo acá i, porque fíjense que, o sea, la fórmula de la recta es i igual a mx más b. Si yo la escribo en términos de los puntos, porque acá fíjense que estamos hablando del punto x0 y 0 y de un punto genérico xy que yo pueda tomar de esa recta. Entonces, si yo acá despejo y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar m por x menos x0 es igual a i menos i0. Y despejando y voy a poner por cuestión de comodidad nada más, de comodidad visual sí, más que nada visual, lo pongo el i de este lado. Entonces me va a quedar m por x menos x0 más i0. Y ahí tengo la fórmula de una recta, ¿sí? O sea, es la fórmula de una recta teniendo la pendiente y un punto, ¿sí? Bien, entonces, esta es un tipo de fórmula, principalmente una ecuación explícita de la recta, y acá la tengo teniendo la pendiente y un punto x0 y 0 como dato. Entonces, es otra forma de conseguirme la ecuación de la recta. Ahora bien,
Modificando un par de cosas y ya relacionando con la derivada, si yo ahí la llamo directamente, bueno, y tangente, porque a ver, digo, ¿por qué puedo hacer esto? Y bueno, porque digo, la recta tangente no deja de ser una recta. Entonces, como es una recta, bueno, la y tangente va a tener la misma forma que una recta. O sea, m por x menos x0 más y0. Entonces eso no me va a cambiar. Ahora bien, dijimos que la pendiente entonces de mi recta tangente va a ser igual a la derivada en el punto donde yo estoy calculando la tangente. Entonces, en vez de poner m, yo voy a poder poner acá, bueno, f derivada en un x0, o sea, en el x0 donde estoy averiguando mi recta tangente. Esto multiplicado por x menos el x0 mismo, que es el punto donde estoy calculando la tangente, más y0. ¿Pero quién es y0? Bueno, si yo veo, y0 es la imagen de x0. O sea que yo a y0 también lo puedo escribir como f de x0. Porque justamente x0 le calculo, lo evalúo en la función y me devuelve el y0, me devuelve la imagen. Entonces, en vez de y0 puedo poner f de x0. Y acá tengo la recta tangente de una función en un determinado punto, relacionándola directamente con la derivada. Bien. Ahora bien, cuando yo tengo, bueno, una derivada, no tengo que olvidarme que una derivada no deja de ser una función. ¿Sí? O sea, es una función que en ese caso, al estar relacionada con otra función, bueno, es la derivada de otra función. Entonces, eh, a ver, por ejemplo, un ejemplo rápido. Yo tengo f de x, no sé, x cuadrado. Bueno, la derivada es 2x. Listo. Bueno, a ver, me fijo. La función original es x cuadrado, una cuadrática. Listo. La función derivada es 2x. Digamos, tengo una función también. Si yo, por ejemplo, me olvido digamos, de esta. Supongamos que esta me olvidé. Acá me olvido que es una derivada de esto. Y acá yo puedo hablar de una función también. La función 2x. Listo. Y a su vez, esta le puedo buscar una derivada también. Entonces digo, no me tengo que olvidar eso, que la derivada es una función. Entonces, como es una función, yo también puedo hablar en torno a la derivada de, bueno, continuidad y empezar a hablar de lo que hablo de una función que ya venimos viendo. Entonces, lo que vamos a hablar en realidad ahora es de derivabilidad. Derivabilidad quiere decir, a ver, así como cuando yo hablaba de una función de continuidad, lo que yo decía es, bueno, esa función es continua. ¿Qué quería decir continua? Para repasar un poco. Esto de, si lo veo gráficamente, esto de poder dibujar mi función o el gráfico de mi función sin levantar el lápiz, esa era una de las ideas, por lo menos gráficamente, y en torno a lo analítico era ver si cumplía las tres condiciones de continuidad, que era que el punto donde estoy analizando continuidad exista, es decir, que tenga una imagen, le corresponde una imagen, que el límite en ese punto exista, y para que exista el límite en ese punto tenía que cumplirse el teorema de unicidad del límite, que eso ya lo vimos. Y como tercera condición es que, bueno, si me existe la imagen, o sea, si existe la imagen de un punto y existe el límite, o sea, el punto tanto por izquierda o por derecha cuando me acerco, me da lo mismo, bueno, para que sea continua me tiene que dar lo mismo que la imagen. Entonces, la tercera condición era esa. Bien, si cumplía eso era continua. Entonces, a una función, aparte de la continuidad, también le puedo analizar la derivabilidad, que básicamente es decir, bueno, ¿hay algún punto de mi función donde no pueda calcularle la derivada o no le pueda calcular la pendiente de la recta tangente? Bien, obviamente hay funciones que sí, no se le puede calcular y analizaremos algunas cosas. A ver, primero, si yo hablo de en un punto, vamos a hablar derivabilidad en un punto. Porque así como la continuidad la analizo en un punto, pero también después puedo hablar de continuidad en un intervalo, acá va a pasar lo mismo. Si yo hablo en un punto x0, básicamente lo que tiene que ocurrir es que las derivadas laterales deben ser iguales. Y puedo hablar de esto, del TUL, del teorema de unicidad del límite. ¿Por qué? Porque recordemos que para calcular una derivada, si uso el cociente incremental, ¿sí? Recuerden que este límite se llamaba cociente incremental. Como estoy usando un límite,
digamos, me olvido que es una derivada, lo que sea, listo, es un límite, entonces yo ahí, para yo decir que el límite existe, tengo que analizar los laterales, entonces tiene que cumplirse el teorema de unicidad del límite. Entonces, yo voy a decir que va a ser derivable en un punto cuando las derivadas laterales sean iguales. ¿Qué quiere decir las laterales? Bueno, voy a agarrar este límite, que tiene que ver con justamente la derivada de mi función. Entonces, retomando, como estoy hablando entonces cuando calculo la derivada, estoy hablando de un límite, entonces listo, puedo venir al límite y decir, bueno, si tiene que existir ese límite, o sea, si yo voy a decir, bueno, esta función es derivable en este punto, ¿por qué? Porque existe el límite. Porque yo cuando calculo este límite, el cociente incremental, existe. Bueno, pero como estoy hablando de un límite, para que exista tiene que cumplirse el teorema de unicidad del límite. Entonces, derivadas laterales iguales, básicamente lo que me pregunto es, bueno, si existe f derivada en el punto. Ahora bien, como lo del cociente incremental es para entender la idea, esto de la razón de cambio, de este incremento, ¿no? En una función, etcétera. Pero obviamente cuando yo ya sé derivar, sé aplicar las reglas, etcétera, etcétera, yo obviamente después no voy a usar el cociente, salvo que me lo pidan especialmente en un punto, pero digo, no voy a usar el cociente incremental para calcular derivadas. Yo directamente voy a derivar con las propiedades y las reglas de derivación y directamente, apoyándome en el ejemplo que escribí acá arriba, si yo tengo que mi función es x al cuadrado y la derivada es 2x, y a mí me preguntan, bueno, ¿cuánto me da la derivada de mi función en el 4? Bueno, voy a venir acá a la función derivada y voy a evaluar en 4 y listo. Pero ahora bien, ¿qué significa esto de de los laterales iguales? ¿Cómo veo las derivadas, por así decirlo, laterales en términos de si no uso el límite? Es la misma idea, digo. Si yo tengo que ver si en 4 es derivada, perdón, es derivable, yo analizaría 4 por izquierda y 4 por derecha. Digo, en una función, vamos a suponer, no sé, una función partida. Bueno, si yo tengo una función partida, su derivada, bueno, también va a ser una función partida, donde acá, por ejemplo, va a estar la derivada de la parte de la primera parte y la derivada de la segunda parte. Y supongamos que esto se parte en el cero, digamos, en el cero se está partiendo. Bueno, cuando yo analice la derivada, a ver si es derivable en cero, y tenga que ver si los laterales me dan iguales, voy a hacer la derivada, o sea, cuando haga por izquierda, suponete que la parte de arriba me corresponde a la parte izquierda. Bueno, voy a evaluar en la derivada esta el cero, y después voy a evaluar en la derivada esta el cero también, porque estoy tomando por derecha ahora. Y me fijo si las derivadas me dieron lo mismo. Entonces, por más que no use el límite directamente y derive con las reglas, es la misma idea de fijarme si me da lo mismo de un lado o del otro. Bien. Entonces, esto si me fijo en un punto. Ahora bien, si me fijo en un intervalo, vamos a hablar en parte, digamos, a nivel general, digo, en un intervalo abierto, digo, pero recuerden que habíamos visto que si yo me quiero fijar si una función era continua en un intervalo cerrado, yo tenía que ver primero si era continua en el abierto, y después me fijaba si era continua por derecha de A, tomando que el intervalo es AB, por derecha de A, y si era continua por izquierda de B. Entonces, asegurándome en el intervalo abierto continuidad y en los extremos, que también es continua en los dos puntos del extremo, ya aseguro que es continua en el cerrado. Bueno, la idea de la derivabilidad es lo mismo. O sea, yo lo que me voy a fijar es, bueno, va a ser derivable si es derivable en cada punto del intervalo. Esto lo hablo a nivel general. Entonces, si yo veo que tengo una función que en un intervalo es o sea, en todos los puntos que yo vea de ese intervalo veo que sí, que la puedo derivar, listo, es derivable en ese intervalo. Si me tengo que fijar en un cerrado, va a ser la misma idea. ¿Es derivable, digamos, derivable en el abierto? Listo. Si es, me fijo ahora si es derivable por derecha del A y derivable por izquierda del B. Entonces, es la misma idea que continuidad en un cerrado, ¿sí? Bien, algunas cosas para anotar y tener en cuenta en torno a la derivabilidad. Si f de x, la función, no es
continua, cuando hablo de no es continua, me estoy refiriendo a no es continua en un punto o en un intervalo, digamos, no importa, hablo en general, digo, no es continua. Ya sea que yo esté analizando, vamos a poner si quieren acá en x0, en un punto. Total, yo sé que si estoy hablando de una continuidad de un intervalo, lo mismo. Para que una función sea continua en un intervalo, tiene que ser continua en cada uno de los puntos. Recuerden que en realidad yo, tanto continuidad como derivabilidad, yo analizo en puntos. Pero bueno, después eso lo puedo extender a un intervalo y decir, bueno, pero si en un intervalo en todos los puntos se cumple, bueno, se cumple en el intervalo. Entonces, bueno, partamos de la base que si no es continua en un x sub 0, entonces no es derivable en x sub 0. ¿Sí? Y acá es importante, no vale el inverso. O mejor dicho, más que el inverso, vamos a hablar de la vuelta para no confundir con la idea de inverso. No vale la vuelta. Bien, a ver, rápidamente, ¿qué sería la vuelta? Que si no es derivable en un punto, no me garantiza que no sea continua. Por ejemplo, una función partida. Si yo tengo una función partida, no, una partida no. Pero bueno, el ejemplo que casi siempre se da acá quizás es la función módulo, porque recuerden, no sé, la función módulo. Tengo esto. Digamos, es continuo así, porque digamos, si yo miro, digamos, la miro en términos de gráfico, para dibujarla no levanto el lápiz. Pero ¿qué pasa? Acá, si yo analizo la derivabilidad, como la derivada está relacionada con las rectas tangentes, fíjense que por izquierda, la recta tangente obviamente va a seguir la misma idea de esta recta, y la de este lado va a seguir de esta recta. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo vea las rectas tangentes, esta es decreciente, esta es creciente. O sea, por un lado del 0 y por el otro lado del 0, me están dando diferentes pendientes, o sea, diferentes derivadas. Entonces, bueno, ahí no voy a poder derivar en ese punto. Pero sí es continua la función. Entonces, no vale esto de la vuelta. Justamente otro de los puntos a anotar es esto. ¿Cuándo no va a ser derivable? Bueno, si la gráfica de f de x, estoy hablando de la función original, tiene esquinas o puntos pico, por ejemplo es esta, función módulo, no va a ser derivable. Obviamente me estoy refiriendo a ese punto, ¿no? Justo donde se encuentra esa esquina o ese punto pico. Bueno, también, por ejemplo, si tiene digamos, la curva, cuando hablo de la curva, digo, me refiero a la función, ¿no? Una recta tangente en x sub 0 vertical. Supongamos que tengo una función, no se me viene ahora un ejemplo como para poder darlo, pero digo, tengo una función donde cuando me fijé la recta tangente de esa función es una recta vertical. Bueno, en este caso, no existe la derivada en x sub 0. ¿Sí? Tampoco es otro de los casos donde no va a ser derivable en ese punto. Bien. Y a modo general, ¿cómo hago yo para fijarme entonces la derivabilidad? Bueno, básicamente voy a analizar el dominio de la derivada. ¿Por qué? Porque ¿de qué me habla el dominio? Bueno, a ver, ¿dónde puede existir la derivada? Es decir, yo estoy hablando de que la derivabilidad tiene que ver con en qué punto yo puedo derivar a mi función. O sea, en qué punto existe la derivada, básicamente. Bueno, pero si yo analizo el dominio,
de la derivada, justamente el dominio me va a hablar de las restricciones que puedo tener en ese dominio. Supongamos, si mi derivada es, una forma de decir, 3 sobre x, ¿qué me está queriendo decir esto? Bueno, a ver, porque yo cuando analizo la derivada, cuando yo veo derivabilidad, agarro la derivada y evalúo, no sé, f en 2. ¿Me da algo? Sí, me dio un número, listo. Entonces la derivada en 2 existe. Listo, entonces es derivable en 2, porque puedo calcular la derivada en 2. F en 3, ¿existe? La calculo. ¿Lo puedo calcular? Sí. Ah, listo. Entonces la derivada en 3 la puedo calcular. O sea que es derivable en 3 también. Entonces voy analizando. Bueno, justamente esta idea es la que me permite decir, bueno, si yo analizo el dominio de la derivada, supongamos acá, son los reales menos el 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que voy a poder evaluar esta función en cualquier valor menos en el 0. Entonces, como yo estoy evaluando la derivada, digo, ah, bueno, entonces cualquier valor que pueda calcular de menos el 0, cualquier valor, me va a dar un resultado, o sea que lo voy a poder calcular, o sea que va a ser derivable entonces. Porque estoy justamente calculando la derivada. Entonces, básicamente, cuando uno ve derivabilidad, lo que hace es analizar el dominio de la derivada. Entonces, el dominio de la derivada me va a dar a mí datos justamente de en qué puntos voy a poder calcularla y en cuál tengo una restricción, por ejemplo. ¿Sí? Y así analizaría, digamos, en términos generales, la derivabilidad. Bien. Vamos a ver algunas reglas de derivación y cerramos con lo que es la regla de la cadena, que ahí me quiero detener y vamos a hacer un par de ejemplos ahí principalmente, que es una regla que no es complicada, pero digo, quizás a algunos se le complica o a veces se marean un poco. A ver, como regla de derivación, no vamos a ver toda la tablita, eso, digamos, queda a tarea de a cada uno, digamos, de buscarse la tablita y aprenderse, digamos, ciertas... Algunas voy a nombrar acá, pero digo, hay algunas como las trigonométricas, yo qué sé, la derivada del seno es coseno, la del coseno es menos seno, y así, digamos, hay algunas que son como para, por así decirlo, estudiarla de memoria, digo, es aprenderla y que cuando uno hace ejercicios va practicando y ya después se las acuerda, o algunas especiales como la derivada de e a la x, que es e a la x, que no me cambia. eh, pero después la mayoría, con estas reglitas que voy a mostrar ahora, la mayoría sale con eso, porque yo puedo reescribir ciertas funciones y utilizar estas reglas para poder derivarlas, entonces, digamos, terminan saliendo con estas. Estas reglas justamente eso, me ayudan a derivar una función sin tener que caer en el cociente incremental. ¿Está mal usar el cociente incremental? No, pero obviamente teniendo estas reglas de derivación, estas propiedades, me resulta mucho más fácil y rápido usarlas para derivar. Entonces, primera regla, digamos, una básica y simple, por así decirlo, es, bueno, f de x igual a k perteneciente a R, o sea, una constante, una función constante. Bueno, esto a ver, no voy a con cada una detenerme a explicar, digamos, en profundidad, pero digo, la idea de esto es, bueno, a ver, tengo una constante, función constante. La recta tangente que analice en cualquiera de estos puntos, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, obviamente tiene pendiente cero la recta tangente. Ya de por sí la constante es una recta con pendiente cero, entonces cualquier recta tangente, digo, va a tener la misma forma que mi constante, que mi recta, entonces la pendiente es cero. Entonces, la derivada de una constante justamente es cero siempre. Bien. Como segunda propiedad, supongamos que quiero derivar k por una función, quiero derivarla, obviamente siendo k lo mismo, ¿no? Voy a anotarlo acá arriba, k pertenece a R, siempre. Constante o escalar, también se conoce como escalar. Bien, k por una función, derivo eso, bueno, al ser una constante k, la puedo sacar afuera, por así decirlo, y la multiplico por la derivada de la función directamente. Entonces, esto es la cosa que se cumple. Otro tipo de regla es derivar, supongamos que tengo f de x igual a x elevado a la algo, a una n, también siendo n, digamos, cualquier valor, ¿no? N también perteneciente a reales. Listo. Bueno,
si yo quiero derivar esto, f derivada es n baja multiplicando y la x me queda elevada a la n menos 1. Entonces, esto de acá, ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero digo, esto de acá me sirve, y aclarando que n es reales, que yo también en n puede ser una fracción, entonces yo a las raíces, por ejemplo, las puedo escribir como exponente fraccionario. Entonces, cuando yo tenga que, por ejemplo, derivar una raíz, bueno, por más que me aprenda, yo sé que la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, listo, me aprendí esa reglita, pero pensando en esta propiedad, la puedo pensar como que raíz de x es x a la 1 medio y listo. Tengo x elevado a la 1 medio y la resuelvo de esta forma también. Bien, y ahora vamos con alguna, también son reglas de derivación, pero cuando tengo operaciones, entonces, por ejemplo, si yo quiero derivar una suma o resta, pongo ambos signos porque digo, es exactamente lo mismo. Quiero derivar eso. Bueno, básicamente la derivada de una suma o de resta es la suma de las derivadas. Entonces me va a quedar f derivada más o menos, depende de lo que tenga, la g derivada. Y ahora vamos con lo que se conoce como regla del producto y regla del cociente de derivación. Entonces tengo que derivar un producto de dos funciones. Esto va a ser f derivada, o sea, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin, o sea, el que derivé antes, ahora no lo derivo, y el que no derivé ahora lo derivo. Y en términos del cociente, si quiero derivar un cociente, bueno, primero obviamente cabe aclarar que, esto lo vamos a poner acá al final, g de x tiene que ser distinto de 0, y esto va a ser lo mismo, f derivada por g sin derivar, pero en vez de sumar lo resto. Entonces fíjense que en este término es exactamente lo mismo que la regla del producto, lo único que estoy restando. Y además lo voy a dividir a todo por el denominador, o sea, la segunda función, por así decirlo, al cuadrado. ¿Sí? O sea, elevo al cuadrado la segunda función. Bien. Y ahora sí, antes de cerrar y pasar a algunos ejercicios, más allá de los que voy a enviar, vamos con la regla de la cadena. Bien. Regla de la cadena. Voy a dar cómo se hace y voy a enseñar un método práctico que yo en su momento me lo inventé yo como un orden de pasos para no equivocarme y no confundirme. Pero una pregunta antes de que avance. Bien, bueno, a ver, en términos, digamos, teóricos, a nivel general, digamos, una composición, estamos hablando, uno la escribe, ¿no? Como Fox de X. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, F evaluada en una g de x. O sea, es básicamente una función dentro de otra. Entonces, ¿qué sería la regla de la cadena? Bueno, la regla de la cadena me sirve justamente para derivar una composición y queda de la siguiente manera. O sea, la f derivada, pero evaluada en la g de x, multiplicado por la g, pero derivada. Entonces, así es como se deriva una composición de funciones. Bien. Voy a dar algunas ideas antes de pasar a algún ejercicio. A ver. Ideas de esto, ¿no? O sea, vuelvo a escribirlo cómo se deriva. Es f derivada evaluada en g de x por g derivada. Yo hago una serie de pasos que me sirve a mí a ordenarme. O sea, esto obviamente lo hago en un cálculo auxiliar y después obviamente en la resolución termino poniendo lo que va. Pero bueno, algo que me sirve. Fíjate que yo acá necesito, o sea, primero que me interviene, en realidad f no me interviene f derivada, me interviene f derivada, g y g derivada. Son las tres
funciones que me intervienen en la resolución. Entonces justamente voy a necesitar eso. O sea, voy a necesitar f derivada, voy a necesitar obviamente a quién es mi g, digamos la que hace de g, y g derivada. Entonces, como pasos a seguir. Primero, derivo f. Listo. De acá, ¿qué me obtengo? De acá me obtengo la f derivada. Listo, derivo f. Eso lo hago en un cálculo auxiliar. ¿Qué voy a hacer después como segundo paso? Voy a evaluar en f derivada, o sea, en la derivada, voy a evaluar g de x. Es decir, cuando yo ya derivé f y tengo la derivada ya escrita, ahora voy a reemplazar a la x, porque sería evaluar, reemplazar a la x por toda mi función g. Ahora la vamos a aplicar estos pasos en algunos ejemplos. Entonces, esto me quedaría acá. Y 3, a lo que me queda del paso 2, lo multiplico por g derivada de x. Obviamente, previamente yo me tuve que conseguir g derivada, pero por eso digo, más que nada antes de empezar con estos pasos, yo ya me conseguiría, derivo f, ya obtengo g, que ya identifico quién es g, y derivo también g para tenerlas a mano, y bueno, hago estos 3 pasos. Entonces, esto que me queda acá en el tercero es justamente la derivada de la composición. Entonces, ¿cómo hago para aplicar esto en un ejercicio? A ver, supongamos, vamos a hacer varios como para practicar. Y de paso también vamos a también aprender un método de cómo identificar cuál es f y cuál es g. Entonces, supongamos que tengo, vamos a llamar h de x a mi composición, vamos a poner 3 más x cuadrado al cuadrado. Listo, tengo esa función. Primero me tengo que dar cuenta que es una composición. Y bueno, sí, a ver, tengo una cuadrática y a su vez tengo elevado a algo todo eso. O sea que ahí ya me doy cuenta que hay como una mezcla de cosas. Entonces, una vez que identifico que hay una composición, partamos de la base que digo que gran parte de las funciones son composiciones, ¿no? Porque digo, yo puedo tener una función polinómica, eso listo, no. Pero digo, si después yo tengo una raíz, un logaritmo, lo que sea, y dentro de esa raíz, de ese logaritmo, de esa trigonométrica, de la exponencial, tengo algo, otra función distinta, bueno, ahí ya hay una composición. O sea, yo sé que el logaritmo es el logaritmo de x, listo. Ahora, si dentro del logaritmo de x yo tengo una logaritmo de x más 1 o logaritmo de x cuadrado, o sea, tengo una lineal, una cuadrática, una exponencial, o sea, cualquier otra función distinta al logaritmo la tengo dentro del argumento logaritmo, hay una composición. Y así con cualquier función. Bueno, una vez que identifico, yo digo, bueno, primero voy a identificar, estos serían como los pasos para identificar quién es f y quién es g. A ver, yo sé que si h de x es una composición, digamos, tengo una FOG, es decir, tengo una f que está evaluada en una g. Entonces, ¿cómo identifico quién es f y quién es g? Primero, obviamente, tengo que identificar cuáles son las dos funciones que hay en juego. Entonces, ¿quiénes son las dos funciones que entran en juego acá? Bueno, a ver, si veo tengo un elevado al cuadrado, entonces yo acá puedo darme cuenta, digamos, que tengo un x al cuadrado. Digamos, tengo eso, una función al cuadrado. Función principal, x al cuadrado. Y a su vez, veo que adentro hay otra función, que es 3, o sea, otra cuadrática justo, que es 3 más x al cuadrado. Entonces, primero identifico cuáles son las dos funciones que se están mezclando. Ahora bien, ¿cómo identifico cuál es f y cuál es g? Bueno, si a mí me cuesta todavía darme cuenta, puedo agarrar en un cálculo auxiliar y hacer la prueba. O sea, yo sé que una va metida en la otra. Entonces, ¿qué pasa si yo meto... vamos a hacer así para ordenarlas. Vamos a hacer así. Yo identifiqué que una es x cuadrado y que la otra es 3 más x cuadrado. Entonces,
¿Qué pasa si yo meto esta en esta? O sea, x cuadrado en 3 más x al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Bueno, es justamente a x cuadrado, que es toda mi función esta, meterla donde dice x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 más, y donde dice x meto x cuadrado, y justamente acá el x estaba elevado al cuadrado, o sea que me queda al cuadrado. Entonces, si esto lo reescribo un poco mejor, ¿qué me queda? 3 más x a la cuarta. Esto me queda si meto esta en esta. ¿Qué pasa si meto esta en esta? Si meto esta en esta, es justamente es agarrar esta función y meterla en el x de esta. Entonces, justamente el x está elevado al cuadrado, o sea, en vez de x voy a poner la función de abajo y eso lo elevo al cuadrado como me aparece el x. Ahora bien, ¿cuál de los dos resultados a los que llegué es la función original que yo tengo? Bueno, me doy cuenta que es el de la izquierda. Entonces, como esta es la que yo tengo original, lo que quiere decir es que yo lo que hice fue meter esta, meterla en esta. Entonces, justamente en una composición, ¿quién se mete en quién? G se mete en F. Entonces no me queda otra que esta sea G de X y esta sea F de X. Listo. Ahí identifiqué quién es G y quién es F. Entonces, una vez que lo identifiqué, ahora empiezo a derivar. Porque entonces yo ahora ya encontré quién es G y quién es F. Bueno, todo esto obviamente son pasos que quizás te llevan más tiempo, pero me ayuda a no solo hacer bien la regla de la cadena, sino a poder saber identificar también composiciones. Entonces, seguimos los pasitos ahora. Primero, antes de hacer los pasitos, vamos a conseguirnos todos. A ver, tengo F. F de X ya descubrí quién es x cuadrado. Perfecto. Tengo G. G de X ya descubrí que es 3 más x cuadrado. Vamos a conseguir las derivadas. F derivada x cuadrado, la derivada es 2x. Y G derivada, es una suma, puedo separarlas. La derivada de 3 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x. Perfecto. Bueno, una vez que me conseguí estas, ya tengo las 4, hago los pasitos, por así decirlo. Bueno, paso 1 era esto de derivo f, listo. Bueno, el paso 1, vamos a hacerlo con verde. El paso 1 es derivo f, ya está, ya derivé f. F es 2x. Listo. ¿Qué me dice el paso 2? El paso 2 dice, bueno, evalúa en esa derivada de f, evalúa g de x. Es decir, en esta derivada que vos ya hiciste de f, al x reemplazarlo por g. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, 2 por, y ahora en vez de x voy a poner g. ¿Quién es g? 3 más x cuadrado. Perfecto. Y ahora el tercer paso que me dice, bueno, a eso que te quedó del paso 2, es decir, a esto que me quedó acá, 2 por 3 más x cuadrado, multiplicalo por g derivada. G derivada es 2x. Listo, lo multiplico por 2x. Bueno, esto que me quedó acá en el tercer paso es justamente la derivada de la composición, o sea, la regla de la cadena ya resuelta. Esto lo puedo reescribir un poquito más. Este 2 lo puedo multiplicar con este 2, entonces me queda 4x por 3 más x cuadrado. Y a su vez esto, si quiero, puedo hacer propiedad distributiva. Entonces me queda 12x más 4x cubo. Y bueno, me termina quedando esto la derivada. Pero digo, más allá de eso, ya con que la deje así o como que me queda así, digo, está bien igual de todas maneras. Entonces, a ver, esto es un poco elaborado, pero digo, vamos a hacer varios ejemplos siguiendo todo este hilo para que vean cómo funciona estos pasos que doy y cómo también me sirve para ver cuál es F, cuál es G. Supongamos que tengo ahora, vamos a poner raíz de, vamos a poner 2x cuadrado más x. Vamos a meter ahí. Bueno, arrancamos por lo mismo. Primero, identifiquemos quién es f y quién es g. Entonces, primero identifiquemos, antes de eso, cuáles son las dos funciones que están en juego. Bueno, a ver, tengo una raíz
O sea que si me aparece una raíz, yo sé que raíz de x es una de las funciones. Listo, no me queda otra. Si me aparece una raíz es porque raíz de x está. Bueno, una vez que tengo raíz de x, digo, bueno, ¿y ahora quién me aparece también? Me aparece una cuadrática. 2x cuadrado más x. Listo, ya identifiqué las dos funciones. Bueno, hacemos la misma prueba. ¿Qué pasa si yo meto esta acá? ¿Qué me queda? Me queda 2 por, en vez de x voy a poner raíz de x. Todo esto al cuadrado más x. Pero x dijimos que la reemplazo por raíz de x. Si esto lo manejo un poquito, este cuadrado no se me fue con la raíz, entonces me queda 2x más raíz de x. Listo, este es el final de este lado. ¿Qué pasa si yo meto esta en esta? Bueno, raíz de, y en vez de x voy a poner toda esta función. 2x cuadrado más x. Listo, llegué a esto. Bueno, ¿cuál se parece a mi original? Bueno, esta no, obviamente acá tengo 2x más raíz de x, nada que ver. Y acá tengo raíz de la cuadrática adentro, es esta. Perfecto, o sea que este es el método correcto. Estoy metiendo esta de acá abajo acá. Entonces, si estoy metiendo esta en la otra, esta es g de x y esta es f de x. Listo, ya la identifiqué quién es f y quién es g. Bueno, siguiente paso en cálculo, todo esto en cálculo auxiliar, ¿no? Me consigo todas, o sea, las funciones y sus derivadas. Entonces, anotamos f, g, f derivada y g derivada. Entonces, ¿quién es f? Dijimos, raíz de x. ¿Quién es g? 2x cuadrado más x. ¿Quién es f derivada? Bueno, 1 sobre 2 raíz de x. ¿Y quién es g derivada? Bueno, 2 por x al cuadrado derivado es 2x, o sea que ahí me queda 4x más 1. Listo, me conseguí las funciones y sus derivadas. Listo, vamos con los pasitos para encontrar la regla de la cadena. Paso 1, derivo f. Ya derivé f. Me da 1 sobre 2 raíz de x. Paso 2, evalúo en esta derivada, en esta f derivada, evalúo g. O sea, esta de acá. Bueno, me va a quedar 1 sobre 2 raíz de, y en vez de x voy a meter g. O sea, 2x cuadrado más x. Paso 3, a esto que te quedó en el paso 2, o sea, 1 sobre 2 raíz de 2x cuadrado más x, multiplicalo por g derivada, o sea, por 4x más 1. Listo, esto que me quedó en el paso 3 es la derivada de la composición. A ver, multiplico, ¿no? Me queda un poco más ordenado, me va a quedar 4x más 1 sobre 2 por raíz de 2x cuadrado más x. Listo. Esta es la derivada entonces de la composición. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta especie de pasos y de cómo identificar a las funciones, digamos, casi imposible, obviamente sumado con la práctica, pero digo, casi imposible que me equivoque en una derivada de regla de la cadena. A ver, ¿en qué me puedo llegar a confundir o que quizás se me hace un poco la revuelta? Si tengo, por ejemplo, una triple composición, digamos, una composición de 3 funciones, que dudo que la profe ponga algo así, pero digo, siguiendo esta idea, puedo, digamos, hacerla igual. No la quiero hacer porque, a ver, no la voy a hacer completo, voy a tirar la idea nada más, pero no la quiero hacer completa por el hecho de que no creo que la profe tire, digamos que en un final le aparezca una triple composición. Pero digo, para que vean cómo estos pasos los puede ayudar, digamos, en cualquier función que tenga. Supongamos que yo tengo esto. No, vamos a poner seno de la raíz de x más 1. Bueno, ahí me doy cuenta que sí, hay una triple composición. Entonces, ¿cómo resuelvo una? Por eso se llama regla de la cadena, porque es como que va haciendo toda una cadena, o sea, como que cada función que está metida en otra es como un eslabón de esa cadena. Entonces yo voy como desarmando cada eslabón y digamos, siguiendo, por ejemplo, estos pasos que acabo de dar, esta forma prolija y ordenada, por más que sea un poco más larga de resolverlo, me va a servir para cualquier tipo de composición. Acá me doy cuenta, obviamente, rápidamente me tengo que dar cuenta que hay una triple composición, o sea, hay 3 funciones compuestas.
Por un lado, ¿quién tengo? Tengo al seno de x, por otro lado tengo a la raíz de x y por otro lado tengo a x más 1. Pero ahora bien, yo tengo que tratar de identificar, voy a tener que hacer como una doble regla de la cadena. Entonces, primeramente voy a identificar como la función general, o sea, qué cosa está metida en qué cosa a nivel general. Entonces, lo que yo puedo rápidamente darme cuenta acá es que si identifico dos funciones generales, es seno de x por un lado y raíz de x más 1 por el otro. Entonces, haciendo la misma pruebita, yo digo, ¿quién está metida en quién? Si yo meto seno de x acá, esto me queda la raíz de seno de x más 1. Si yo meto esta acá, me queda seno de la raíz de x más 1. Listo, es esta vuelta. Entonces, en términos generales, esta sería g de x y esta sería f de x. Voy a seguir así. Entonces, f de x, g de x, f de x, digamos que era el seno de x, g de x, la raíz de x más 1. Derivo. Derivada de f de x. La derivada del seno, coseno. Derivada de g de x. Y acá es cuando vuelvo a usar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, la derivada de g de x es derivar esto. Ah, pero estoy derivando otra composición. Entonces, me vengo en un cálculo auxiliar y digo, bueno, yo tengo que derivar esto ahora. Ah, bueno, pero acá tengo una composición. Listo. ¿Quiénes son las funciones? Raíz de x y x más 1. ¿Está metida hasta acá? No, porque si no me quedaría raíz de x más 1. ¿Está metida hasta acá? A ver. Me quedaría raíz de x más 1 por fuera. Bueno, obviamente la correcta es esta. Entonces, en esta composición nueva, yo tengo que esta es g de x y que esta es f de x. Hago el mismo paso de una regla de la cadena, o sea, f de x acá es la raíz de x. G de x acá es x más 1. F derivada de x sería 1 sobre 2 raíz de x. Y g derivada de x sería 1. Entonces, fíjense esto, cuando yo voy a la general, yo digo, bueno, tengo que encontrar g derivada. Pero para encontrar g, ¿quién va a ser g derivada? Es la derivada de esta composición. Entonces tengo que hacer esto. Bueno, analizo esto. Derivar esto sería g derivada. Entonces, o sea, esto es g. Esta es mi g, por así decirlo, ¿no? Porque es g. Bueno, derivada es hacer esta composición. Paso 1, derivo f. ¿Quién es f derivada? 1 sobre 2 raíz de x. Paso 2, evalúo en f derivada g. Bueno, me quedaría 1 sobre 2 raíz de, y en vez de x pongo g, x más 1. Paso 3, a esto que me quedó en el paso 2, lo multiplico por g derivada. En este caso es por 1. Listo, esto que me quedó acá, o sea, me termina quedando entonces que g derivada es 1 sobre 2 raíz de x más 1. Listo, usando regla de la cadena, derivé g. Pero ahora me vuelvo a la original. ¿Quién es g derivada entonces? Bueno, va a ser 1 sobre 2 raíz de x más 1. Perfecto. Ahora que ya encontré la g derivada haciendo una regla de la cadena, voy a usar la regla de la cadena para calcular ahora esta principal, que era una triple composición, ya teniendo las 4 funciones, las 2 funciones y las 2 derivadas. Bueno, paso 1. Derivo f. ¿Quién es f derivada? Coseno de x. Paso 2. Evalúo en la derivada a g de x. Entonces me va a quedar coseno de, y en vez de x, g de x, que es raíz de x más 1. Paso 3. A esto que me quedó en el paso 2, coseno de la raíz de x más 1, la multiplico por g derivada. Bueno, g derivada es 1 sobre 2 raíz de x más 1. Listo. Esto que me quedó acá va a ser h derivada. Esta triple composición. ¿Qué me quedó? Bueno, me quedó coseno de la raíz de x más 1 arriba sobre 2 por la raíz de x más 1 abajo. Y listo. Esta es la derivada. Bueno, al final lo hice todo. Pero no importa. Es para que vean
que por más que tenga una triple composición, una cuádruple composición, listo, a lo sumo iré desglosando cadenas, eslabones, y cada uno de esos eslabones la voy resolviendo otra vez con regla de la cadena. Pero yo no me tengo que olvidar que el principal es esto. O sea, la principal es esta función que es triple composición. Por eso digo que este orden es imposible equivocarse. Tengo F, tengo G, F derivada y G derivada. Ahora, si cuando yo me tengo que conseguir la F derivada o la G derivada, vuelvo a tener una composición, bueno, esa composición la vuelvo a desarmar con una regla de la cadena, aparte, en otra hoja. Listo. Resolví todo eso, vuelvo acá al ejercicio a escribir la derivada. Ahora, yo ya esto no lo voy a hacer porque acá sí los voy a no confundir, pero digo, ya esto no les van a tomar, obviamente. Pero si tengo una cuádruple composición, quizá lo que me va a pasar es que cuando yo vaya a derivar esta, voy a tener una triple composición en esa derivada. Entonces voy a tener que hacer doblemente la regla de la cadena. Pero bueno, listo. A lo que voy es que siguiendo los pasos ordenadamente, digo, es imposible que uno se equivoque y que salga mal. Lo que tengo que darme cuenta, ya tengo una doble composición, triple composición, cuádruple, lo que sea. Siempre primero pensar quién es mi general. O sea, acá los generales, más allá que después acá adentro pueda haber otra cosa, es algo metido en el seno. Entonces yo sé que seno de X algo es como la principal, por así decirlo, y después todo lo demás es lo otro que está metido. Es decir, no la voy a resolver, pero muestro, digamos, algo a nivel general. Digo, supongamos que yo tengo, bueno, seno de coseno de la raíz de x cuadrado más 1. Bueno, obviamente ahí rápidamente me doy cuenta que tengo 4 funciones compuestas. Pero entonces voy a lo principal primero. ¿Qué está metido dentro de qué? Bueno, hay un seno de x y hay un coseno de raíz de x cuadrado más 1. Listo. Las primeras dos que están en juego a nivel general. Listo. ¿Quién está metida? ¿Esta acá o esta acá? Listo, me fijo eso. Ahora, cuando yo en su momento tenga que derivar esta, o sea, cuando yo en su momento tenga que derivar coseno de raíz de x cuadrado más 1, vuelvo a aplicar regla de la cadena. Y acá digo lo mismo. Bueno, ahora en esta, ¿qué dos funciona ahí? Coseno de x, raíz de x cuadrado más 1. Perfecto. ¿Quién está metida? ¿Esta acá o esta acá? Listo, me fijo, derivo. Y seguramente cuando tenga que derivar esta, voy a volver a tener otra composición donde vuelvo a identificar, bueno, ¿cuáles son las dos? Listo, raíz de x y x cuadrado más 1. Bueno, ¿quién está? ¿Está acá o está acá? Listo. Y ahí vuelvo a aplicar regla de la cadena. Pero se ve como en el orden no, es imposible que me equivoque. Por más que tenga muchas composiciones. Porque cada vez que voy derivando una, esa uso otra regla de la cadena para derivar aparte. Obviamente hay que ser ordenados. Porque bueno, sí, si no es ordenado uno, ahí sí se puede uno marear. Pero bueno, nunca me olvido que la principal de todas sería esta. Y es la que yo voy a acá conseguirme. La F, la G, la F derivada, la G derivada. Y con estas 4 yo termino de derivar la principal. Pero nunca me tengo que olvidar de eso. ¿Sí?